Cordial saludo, profesora Clara. Mi nombre es Cindy Ginés Peña Ruiz y el de mi compañera Catalina Moreno. A continuación explicaremos las preguntas planteadas en el taller. Empezaré con la pregunta de cómo define Carneluti el derecho. Existen un sinnúmero de autores los cuales presentan diferentes definiciones sobre lo que es el derecho. En este caso nos vamos a centrar en el concepto que establece Carneluti, el cual defiende la idea de que el derecho es un conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres. Para este autor, el derecho suscita la idea de ley y de código, siendo este concepto el más acertado y cercano a la realidad, el cual enmarca una correlación entre la legalidad y la justicia. Otra pregunta es que, acorde con el texto de Hernández, ¿cómo se definen las leyes? Las leyes jurídicas son presupuestos abstractos e interpersonales que prescriben acciones o prohibiciones de obligatorio cumplimiento. Según el Código Civil colombiano, señala que la ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la norma preventiva en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir y castigar las leyes que rigen por muchos elementos en base al comportamiento humano. La finalidad de la ley como manifestación coactiva es reglamentar la vida en comunidad frente a determinadas situaciones, por ende es imprecisa y vinculante. Otra pregunta es cuáles son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son cimientos en los cuales apoya el derecho escrito, entre los que encontramos vivir honestamente, no hacer mal al otro, dar a cada uno lo que es suyo, la buena fe, el orden público, las buenas costumbres, el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. Otros principios generales del derecho son el enriquecimiento sin causa y el error común crea derecho. Y por último, el principio de la improcedencia del aprovechamiento del dolo propio. Estos principios son los que erigen las posiciones y conductas mínimas de convivencia en los diferentes contextos sociales. Otra pregunta es, ¿qué son los derechos objetivos y subjetivos? Según el autor, el derecho subjetivo es la facultad que le asiste a cada persona para actuar lícitamente, siendo este actuar respaldado por la norma jurídica. En este tipo de derecho podemos encontrar unas divisiones en donde prevalecen unos factores muy importantes, como es el derecho a tener una vida digna, una vida propia, derecho a gozar de una privacidad en todos los ámbitos, a disfrutar una honorabilidad y una buena reputación en todos los aspectos de la vida. Esos aspectos son considerados derechos extrapatrimoniales. Por otro lado, encontramos los patrimoniales, que abarcan tanto a los derechos individuales como a los derechos de pertenencia y posesión. Por otro lado, el autor define que los derechos subjetivos relativos son aquellos a los que las personas sí pueden renunciar, tal como es el derecho a la propiedad. Por su parte, el derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas positivadas en códigos, en leyes, en decretos y también en ordenanzas, además en resoluciones, así como los distintos enfoques jurídicos en conjunto forman el sistema legal u ordenamiento jurídico de un país. ¿Cuáles son las fuentes de derecho? En el paralelo de los textos de Hernández y Solano, Gerardo Hernández 2011 habla de que el derecho, las fuentes de derecho vienen desde la existencia del hombre como un ser social, donde el derecho viene desde la manera en cómo se relaciona, está intercambiando sus doctrinas, sus creencias, su naturaleza, cómo compite con el hombre, cómo hace eso que se sienta útil. Y desde ahí se desprende como esa fuente de derecho que se va aplicando a medida que el hombre se socializa. Solano habla las fuentes no de manera tan generalizada, sino que las especifica como esa producción
como esa fuente de producción, esa fuente material, de expresión, de ser más objetivo, de tener ese derecho como conjunto de normas, pero de todas esas situaciones en las que se desarrolla el hombre para que no solamente su naturaleza humana sea vista de manera general, sino que sea aplicado el derecho según lo económico, social y de su existencia. La diferencia entre el derecho nacional e internacional, esos conceptos van ligados a que el derecho nacional es ese derecho donde tenemos la misma cultura, las mismas relaciones sociales dentro de un país, y el internacional va en relación al conjunto de normas de exteriores en las cuales se necesitan adaptarse y se necesita tener en común acuerdo, pero esas rigen de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. Por lo tanto, el derecho internacional está ligado a los convenios que estos hacen entre sí para poderse ver como beneficiados dentro de las personas que estén viviendo como extranjeras, y también entre los acuerdos internacionales. Las ramas del derecho. Las ramas del derecho son el derecho privado y la rama del derecho público, pero en esta se desenlazan otras ramas. En el privado tenemos el derecho civil, donde tenemos el matrimonio, el divorcio, los bienes propios, raíces, patrimonios, custodias de niños, posesiones. También tenemos la rama pública. Bueno, también del privado está el mercantil, donde son esas relaciones y sociedades entre los negocios, derechos que tienen también los que son autónomos y necesitan trabajar dentro de sus proyectos, y necesita también que sea como respaldado ese derecho administrativo por como una ley ambiental de mejora, donde necesitan, como también estamos, el territorio del Estado, los impuestos públicos, las obras públicas y los permisos para que también los civiles puedan realizar sus propios proyectos. En la rama penal tenemos esta parte donde se hace la criminología, y está esa de proteger las víctimas, pero también tiene derechos el criminal que a defenderse. Aquí propiamente el delincuente lo aíslan de la sociedad porque no se puede adaptar a ella, por lo tanto hace que se proteja estos de la sociedad. La rama del derecho constitucional, vemos que la constitución es la ley, que nada puede ir sobre ella y no se puede abrogar. Por lo tanto, hace énfasis en la defensa, la protección de los derechos fundamentales de los individuos. También tiene que ver con el derecho internacional humanitario, y aquí se rigen los límites de las leyes y se defienden y se adaptan a todo lo que haya en el resto de las normas. Bueno, la diferencia entre psicología y derecho, tenemos que la psicología es la ciencia es ciencia que estudia el comportamiento humano. El derecho es un conjunto de normas y es objetivo. La psicología describe y controla el comportamiento y sanciona la responsabilidad de este según muchos aspectos que integran al ser humano. El derecho es más objetivo y va a la acción, y el derecho juzga la acción como tal, y hace que este vaya con rigor y cumplimiento, donde rige sus procesos judiciales y legales, y va acompañado de métodos los cuales cobija al acusado para explicar pues claras y razonadamente su defensa, pero va solamente razonable en el sentido de que no se va por las ramas, sino que va a la acción directamente ilegal que el ser humano presenta.
niños, posesiones. También tenemos la rama pública. Bueno, también del privado está el mercantil, donde son esas relaciones y sociedades entre los negocios comerciales. En el derecho público tenemos la laboral, que es entre la relación de empleado y empleador, donde se rigen unas normas para el servicio de la seguridad social, pensión, etcétera. La rama administrativa tiene ese conjunto de normas donde se hace como esa relación entre lo privado del Estado, los derechos que tienen también los que son autónomos y necesitan trabajar dentro de sus proyectos, y necesita también que sea como respaldado ese derecho administrativo por como una ley ambiental de mejora, donde necesitan, como también estamos, el territorio del Estado, los impuestos públicos, las obras públicas y los permisos para que también los civiles puedan realizar sus propios proyectos. En la rama penal tenemos esta parte donde se hace la criminología, y está esa de proteger las víctimas, pero también tiene derechos el criminal que a defenderse. Aquí propiamente el delincuente lo aíslan de la sociedad porque no se puede adaptar a ella, por lo tanto hace que se proteja estos de la sociedad. La rama del derecho constitucional, vemos que la Constitución es la ley, que nada puede ir sobre ella y no se puede abrogar. Por lo tanto, hace énfasis en la defensa, la protección de los derechos fundamentales de los individuos. También tiene que ver con el derecho internacional humanitario, y aquí se rigen los límites de las leyes y se defienden y se adaptan a todo lo que haya en el resto de las normas. Bueno, la diferencia entre psicología y derecho, tenemos que la psicología es la ciencia es ciencia que estudia el comportamiento humano. El derecho es un conjunto de normas y es objetivo. La psicología describe y controla el comportamiento y sanciona la responsabilidad de este según muchos aspectos que integran al ser humano. El derecho es más objetivo y va acompañado de métodos los cuales cobija al acusado para explicar pues claras y razonadamente su defensa, pero va solamente razonable en el sentido de que no se va por las ramas, sino que va a la acción directamente ilegal que el ser humano presenta.